Planteamiento del problema y delimitación del objeto de estudio. Los integrantes de este equipo somos María Paula Carreras Machado, Steven Osvaldo Herrera Hernández, Carlos Arrieta, María Leiva y María Mazariego. Planteamiento del problema. El planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación. Dicta o define los métodos. Roberto Hernández Sampieri. ¿Qué es el planteamiento del problema? El planteamiento del problema es la parte de una tesis, trabajo o proyecto de investigación en la cual se expone el asunto o cuestión que se tiene como objeto aclarar. Nos sirve para afinar y estructurar más formalmente la idea de cuya investigación. En términos metodológicos, el planteamiento de un problema suele ser también el primer capítulo de una tesis. Este pretende responder la pregunta fundamental de qué investigar o para qué investigar, de modo que el planteamiento del problema es lo que determina, orienta y justifica el desarrollo del proceso de la investigación. Para la formulación de debemos ir de lo general a lo particular, pues se parte de una interrogante que engloba un problema, que luego irá siendo abordado por partes. Elaboración del planteamiento del problema. Este está dividido en 5 puntos. Punto número 1. Identificación del problema. Este implica el descubrimiento del tema o cuestión que se pretende abordar, así como sus posibles orígenes o los factores que inciden en su existencia. El problema puede ser de naturaleza práctica o teórica. Punto número 2. Contextualización del problema. Es la revisión de los antecedentes del tema, es decir, de los estudios previos que otros autores o investigadores hayan realizado sobre el tema que se está abordando. Esto permite conocer el nivel de conocimiento o información actualizada que existe sobre el tema estudiado. Punto número 3. Delimitación del problema. Es la precisión de los aspectos concretos del tema que serán abordados, planteados de lo general a lo particular. Es decir, primero se explican las variables que afectan el problema a escala global, planeta, país, etc. Y luego se van acercando al contexto inmediato del problema, la ciudad, el barrio, la empresa, la escuela. Punto número 4. Justificación del problema. Consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. ¿Por qué se eligió ese tema? ¿Por qué el investigador lo considera importante? ¿Cuáles son las razones detrás de esa elección? Considerando que una investigación es una inversión de tiempo y recursos, lo esperado es que el estudio del problema abordado sea relevante en el ámbito en el que será expuesta la investigación. Punto número 5. Formulación del problema. Es la descripción del problema a investigar. Se puede redactar de manera interrogativa o expositiva, es decir, argumentando el problema que se abordará. ¿Por qué es importante plantear el problema de investigación? Es importante debido a que es la base de cualquier trabajo de investigación, ya que es el punto de partida en el cual gira todo el trabajo. Además, tener el planteamiento del problema hace más flexible de alguna manera todo el trabajo que falta por ejecutar en la investigación. Esto hace que tengamos como objetivo dar una respuesta al problema que está planteado, lo cual le da sentido a nuestra investigación y nos sirve para desenvolverla de una manera más fácil y efectiva. Por otro lado, delimitar desde un inicio de manera adecuada nuestro problema nos ahorrará mucho trabajo y evitará muchos dolores de cabeza debido a la ausencia de claridad en la investigación. Los elementos para plantear un problema son 5: los objetivos, las preguntas de investigación, la justificación del estudio, la viabilidad de la investigación y la evaluación del problema. Los objetivos. En primer lugar, es necesario establecer qué es lo que pretende la investigación, es decir, cuáles serán sus objetivos. Hay investigaciones que buscan ante todo contribuir a resolver un problema en especial,
y otras que tienen como objetivo principal aprobar una teoría o aportar evidencia empírica en favor de ella. También existen estudios que como resultado final pretenden generar un planteamiento del problema o inducir el conocimiento. Los objetivos pueden ser tanto generales como específicos. Los objetivos generales son aquellos que le proporcionan una facilidad al equipo, a quien se le anticipa lo que se debe hacer y resolver para este trabajo, es decir, resolver la formulación del problema. Los objetivos específicos se refieren a las tareas de más corto alcance, más técnicas y estandarizadas, pero imprescindibles, que se deberán realizar para alcanzar los objetivos generales. Preguntas de investigación. Además de definir los objetivos concretos de la investigación, es conveniente plantear a través de una o varias preguntas el problema que se estudiará. No siempre en las preguntas se comunica el problema en su totalidad. A veces se formula solamente el propósito del estudio, aunque las preguntas deben resumir de lo que habrá de ser en la investigación. Las preguntas pueden ser más o menos generales. En la mayoría de los casos es mejor que sean más precisas, sobre todo en el caso de estudiantes que se inician dentro de la investigación. Justificación de la investigación. En este punto es necesario justificar el estudio exponiendo sus razones. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, el cual debe ser lo suficientemente fuerte para que justifique su realización. Además, en muchos casos, tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que derivarán de ella. Viabilidad de la investigación. Es la facilidad de realización de un estudio en cuanto a los recursos disponibles. Es decir, se debe considerar lo siguiente: la disponibilidad de recursos financieros, tanto humanos como materiales. Estos determinarán los alcances de la investigación. Evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Se deben realizar preguntas como: ¿qué más necesitamos saber del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar? ¿Qué no se ha considerado o qué se ha olvidado? Las respuestas a estas interrogantes nos ayudan a saber dónde se encuentra ubicada nuestra investigación en la evolución del estudio del problema y qué nuevas perspectivas podemos adoptar. Criterios para el planteamiento del problema. El investigador Fred Kerlinger estableció algunos criterios para un planteamiento del problema en la investigación de la siguiente forma. El problema debe expresar la relación de dos o más variables, esto fundamentalmente en las investigaciones cuantitativas. En el caso de las cualitativas, esta rigidez no se lleva a cabo. Se debe formular el problema claramente y sin ambigüedad, como por ejemplo: ¿de qué manera la variable X afecta a la variable Y? ¿Qué efecto tiene la variable X con respecto a la variable Y y Z? ¿Cómo se relaciona la variable X sobre Y? Para el investigador, plantear un problema implica la posibilidad de efectuar una prueba empírica, como es el caso de las investigaciones cuantitativas o simplemente la recolección de datos cuando se trata de investigaciones cualitativas. Por otro lado, al planteamiento del problema se supone que los datos de análisis deben ser observables y medibles, aunque cuando se trata de investigaciones cualitativas, estos requisitos no se dan. Otra postura referente al tema es de Sergio Carrasco, quien sostiene lo siguiente: se debe tener conocimiento amplio del tema y problemas de investigación, es decir, conocer cómo se manifiesta el problema y cómo afecta el contexto social. Dicho de otro modo, cómo ha surgido y cómo ha evolucionado. La formulación, que es parte del planteamiento del problema, se debe hacer en preguntas, es decir, aun cuando se puede formular el problema afirmativamente, es conveniente hacerlo en interrogación, puesto
que esto expresa mayor viabilidad metodológica. Es recomendable incluir la justificación del estudio, puesto que esta es una investigación que proporciona los fundamentos del porqué. Esto constituye un elemento de consistencia y de motivación en el investigador. El problema debe ser debidamente delimitado. Se recuerda que la delimitación de la investigación permite prescindir ambigüedades respecto al tiempo, el espacio y el marco teórico. Finalmente, los elementos fácticos y metodológicos que conforman el planteamiento del problema deben guardar relación y coherencia entre sí. La formulación de problemas de investigación es la etapa donde se estructura formalmente las ideas. El problema de indagación se puede estructurar siguiendo los tres planteamientos. 1. Planteamiento teórico. Se involucra examinar y exponer las teorías, enfoques teóricos precedentes, generalmente que se tome en cuenta la validez para el análisis. Puede decirse que la utilidad de la teoría escriba en la descripción, explicación y predicción del fenómeno o realizado a que hacerse referencia. Además, organiza el razonamiento al respecto donde oriente la averiguación que se lleve a cabo el fenómeno. 2. El planteamiento descriptivo explica resolver las propiedades conocidas de una realidad con sus condiciones, regularidades, normabilidad y definiciones. Los planteamientos descriptivos miden conceptos o cambiantes que ofrecen la posibilidad de las predicciones. 3. El planteamiento operacional está relacionada con las preguntas de investigación, las cuales tienen la posibilidad de servir para conocer respuestas sobre medir variables, evaluaciones, describir y conocer las razones e igual conocer los defectos, las cuales sirven de guía para la preparación. ¿Cómo hacer el planteamiento de problemas? Son 3 pasos a seguir. 1. Se elige el tema en el cual se va a realizar la investigación. 2. Dar el contexto de investigación. Comenzar a escribir la observación de datos y hechos. El lugar puede ser físico o metafórico, como las ciencias y otras disciplinas. El tiempo en donde se escribe el problema. El modo, el acercamiento que se ha tenido. Y 3. Formular problemas y preguntas de investigación que se exponen de manera a afrontar las investigaciones, las características del trabajo y la necesidad de la elaboración. Delimitación del objeto de estudio, lo cual es procurar que sea preciso y concreto, evitando temas amplios y difícil comprensión por su gran extensión. Delimitar un tema de estudio es, básicamente, enfocar nuestra área de interés, especificar su alcance, determinar sus límites, es decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad muy grande, de difícil solución, a una realidad concreta fácil de manejar. En este sentido, desde la perspectiva de Sabino, en 1986, la delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo y el espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido y homogéneo. De tal manera, delimitar una investigación significa especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en la búsqueda, establecer su alcance y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que le impondremos a nuestro estudio. En la medida en que el fenómeno bajo estudio esté claramente formulado y delimitado, se favorecerá la posibilidad del investigador de no perderse en la investigación. Es más fácil trabajar en situaciones específicas que en situaciones generales. Para poder llegar a nuestro objetivo existen límites que se toman en cuenta. El primero es delimitar, lo cual es aclarar si el tema de investigación será de tipo histórico, descriptivo o experimental. El segundo es que deben ser variables, con hipótesis y objetivos. El tercero, se debe verificar en todo momento la condición para hacer la investigación. El cuarto, contener fuentes bibliográficas. El quinto, debe ser con tiempo y forma, como en un cronograma. El sexto, se debe elaborar con un presupuesto. También existen otros límites que se toman en cuenta, tales como
En efecto, la delimitación debe establecerse los límites de la investigación en términos de espacio, tiempo, universo y del contenido. La delimitación espacial está referido al área geográfica y o espacial en donde se va a desarrollar la investigación. Delimitación temporal hace referencia al periodo o lapso de tiempo seleccionado para realizar la investigación. Delimitación del universo. Este ítem básicamente hace referencia a la población, unidades o sector en el que se van a aplicar algunas técnicas en la recolección de información. Responde a quienes, dicho de otro modo, unidades de análisis a ser investigadas. Delimitación de contenido. Hace referencia al aspecto específico del tema que se desea investigar. Responde a qué aspectos concretos serán estudiados. Por ejemplo, en una investigación de derecho sería esencial delimitar el contenido del derecho para saber cuándo está limitado el derecho y si esta limitación es constitucional. Pues a las limitaciones a los derechos son las que establece la Constitución o está autorizada al legislador para hacerlo, limitando el derecho con efecto constitutivo. También se deben considerar ciertas preguntas para lograr el objetivo, las cuales son ¿qué quiero investigar? ¿Con relación a qué? ¿A quiénes voy a investigar? ¿Qué características deben tener a quienes voy a investigar? ¿Cuándo voy a hacer la investigación? ¿Y dónde haré la investigación? También existen fundamentos de delimitación del tema a tratar, los cuales serían señalar los límites teóricos del problema mediante su conceptualización. También hay que fijar los límites temporales de la investigación, se debe considerar y establecer siempre los límites especiales de investigación, definir las unidades de observación, situar el problema en el contexto socioeconómico, político, histórico y ecológico respectivo. Conclusiones. Tanto el planteamiento del problema como la delimitación de este son partes fundamentales para poder llevar a cabo nuestra investigación. Estas nos arrojan resultados sobre nuestras encuestas, sobre nuestros números que queramos colocar en nuestro trabajo de investigación y también nos ayudan a darle un sentido a este. La delimitación del objeto de estudio nos ayuda a definir de forma concreta los aspectos que se van a estudiar dentro de una investigación y también nos permite plantear los límites según el giro que tendrá ésta. Por otro lado, el planteamiento del problema nos sirve como objetivo de la investigación, debido a que si al iniciar cuyo trabajo tenemos bien planteado el problema, este va a fluir mediante la búsqueda de una respuesta al problema que tenemos ya localizado y nos dará mucha ventaja para concluir con la investigación. Como conclusión, puedo agregar que para plantear un problema se debe tener cierto conocimiento del tema al momento de la investigación. El formular ciertas preguntas para determinar cómo las variables se pueden afectar una como de otras y cómo van a afectar en este caso al contexto social, en cómo van surgiendo y cómo van evolucionando. Conclusión. El planteamiento del problema es muy importante, es la fase inicial de todo proceso de investigar, un proceso en el cual se tiene que afinar y estructurar formalmente la idea, también desarrollar los elementos fundamentales, objetivos, preguntas y justificación de nuestra investigación. Cumplir con cada una de estas partes hará lograr nuestro objetivo. Hay que tener en cuenta que todo lleva un proceso y un orden. Es por ello que hay que tener en claro el por qué queremos llegar a esta investigación.